En vivo estamos en Punta La M y ahí en vivo estamos en el Centro Cívico porque vino el ministro de Trabajo Omar Sereno, que va a desarrollar su agenda dentro de lo que va a ser una serie de actividades en la ciudad. Arrancó a las 10:30 con una reunión de trabajo con los agentes de la delegación del Ministerio de Trabajo en Río Cuarto y estaba brindando una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo, Omar Sereno. Porque trae un concepto de polivalencia, de mayores habilidades, hay que superar la brecha tecnológica. El teletrabajo va a traer problemas nuevos asociados a las tareas de cuidado, a las tareas domésticas, porque quien va a teletrabajar en su casa va a tener que conciliar sus tiempos laborales con el resto de los tiempos personales suyos y de la familia, porque probablemente deba compartir la computadora, el internet, con el marido, con la mujer, con los hijos que estudian en la universidad. Digo, este es un nuevo mundo. Me parece que hay una nueva civilización. Siempre que cambie el método del trabajo, muchachos, cambia la organización de la sociedad. Esto no es, si ustedes hacen el estudio de la evolución histórica de la sociedad, cada vez que cambió el método de trabajo fue cambiando la matriz de organización de la sociedad y, por supuesto, la manera de producir. Creo que este es un momento bisagra. Hay que intentar entenderlo. Los funcionarios que debemos crear nuevas formas de gobernanza para poder atenderlo, las organizaciones sindicales que deberán regular nuevas formas de trabajo dependiente, porque si nadie las regula, corremos el riesgo de tener ahí nuevos nichos de informalidad o de explotación laboral. Urge que los sindicatos avancen en esto, los sectores empresarios que seguramente van a tener nuevas exigencias porque los trabajadores van a pedir compensaciones, nuevos premios, nuevos beneficios. Digo, esto es todo un nuevo mundo en diseño que un poco es parte de lo que vinimos hoy a conversar con la gente porque queremos ir anticipándonos a lo que se viene. ¿Estas relaciones se están desarrollando con equidad? ¿El teletrabajo hay equidad o hay problemas? Le contesto al compañero, es probable que sí, si no encontramos regulaciones inteligentes, rápidas. Cuando digo inteligentes, tratándose de formas de trabajo flexibles, en contraposición de las clásicas formas rígidas que conocimos durante la época de la sociedad industrial y el fordismo, debemos ser muy inteligentes para que esas formas se puedan desarrollar de manera plena, cumplan su objetivo, pero dentro de un marco de regulación y en respeto de los derechos que tiene cualquier trabajador que trabaje en dependencia laboral. ¿Se pudieron frenar los despidos en este marco de pandemia? Mire, los despidos nunca se pueden frenar. Parte del proceso natural de la economía. Hay gente que entra y hay gente que sale. Aquí hay una fantasía muy acentuada donde por ahí los medios caen en esa fantasía. Acá en este minuto, en este momento es probable que haya miles de personas que salen del mundo del trabajo por alguna razón, renuncian, lo despiden, se mueren, se jubilan y ingresan miles de personas. El proceso de creación de trabajo no es un proceso que genere la ley ni la decisión de las autoridades, sino que es un proceso que genera o una consecuencia que genera el desarrollo del proceso económico. Lo que ayudó en este contexto de crisis fueron normas de protección especial como la prohibición de los despidos, que funcionó como un ralentizador. ¿Por qué? Porque los despidos dispuestos unilateralmente por el empleador bajo esa condición son nulos o ineficaces y le daban la oportunidad al trabajador de pedir la reinstalación. Por lo tanto, ese fue un factor importante para frenar o evitar o impedir despidos masivos. Segundo, la doble indemnización, que fue importante porque cualquier despido que sea dispuesto unilateralmente como distracto implica el pago de las indemnizaciones de ley. Pero fundamentalmente lo que más ayudó, y yo creo que esto hay que recalcarlo, fue la actitud de las organizaciones sindicales, la CGT y algunos sectores que suscribieron acuerdos en el orden nacional para poder aplicarlos al contexto de todas las actividades que permitieron colocar a los trabajadores que no estaban trabajando o que sus actividades estaban inactivas porque no eran esenciales en una condición de suspensión por fuerza mayor con una compensación económica más el ATP. Yo creo que esas dos últimas fueron las herramientas principales que permitieron no tener una destrucción más grande de despidos. O que hubo despidos, por supuesto que sí, la tasa de desempleo ha crecido, tema grave en la Argentina, no solo por el despido que se pierde, sino por el que no se genera.
Acá hay mucha gente que está en condiciones de ingresar al mercado laboral y que en este contexto tiene dificultades para hacerlo porque muchas empresas no están tomando gente. ¿En cuánto creció ese Ministro, para la gente que está fuera del sistema formal de trabajo, No, perdón, repítalo. ¿qué políticas idean para aquellas personas que no tienen un trabajo formal? Bueno, a ver, los trabajadores informales, habrá que ver a qué se refiere usted. Si usted me plantea a alguien que trabaja por su cuenta, ¿Qué está en negro, básicamente, ministro? las tareas de registración laboral, la inspección del trabajo, es una tarea fundamental de los sindicatos conjuntamente con el Estado. Evidentemente, luego que termine un poco, baje un poco la marea de esta situación que estamos viviendo, va a haber mucho que hacer en ese punto, porque el trabajo informal ha crecido mucho en este año 2020. Acabamos de... ¿Cómo? Si la provincia está cobrando las multas a las empresas que no cumplen. Bueno, es una pregunta interesante, sí, las cobramos, por supuesto, también tenemos una visión inteligente y entendemos el contexto. Entendemos el contexto y sabemos que entre empresas que le deban pagar al Estado una multa y pagar los salarios, elegimos que paguen los salarios. Es una decisión política que tiene que ver con estar a la altura del contexto en el cual estamos. ¿Está bien? Digo, no cumplimos un fin recaudativo, el Estado no cumple, al menos el Ministerio de Trabajo, un fin recaudativo, sino cumplimos un fin sancionatorio, ordenatorio, pero que también va ajustado a un contexto de enorme dificultad. Y con la recesión que hay, en un contexto, y lo pongo como ejemplo, de una empresa que haya demorado el pago de los salarios 3 o 4 días, entre cobrarle la multa y que esos fondos, de alguna manera, a través de un acuerdo, llegue al bolsillo de los trabajadores, nosotros elegimos esa segunda opción. Ministro, acabamos de dialogar con trabajadores de la salud, concretamente del urológico en la ciudad de Río Cuarto, quienes están reclamando el pago de medio aguinaldo del 2020. Dicen que se ha firmado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, pero que lamentablemente la patronal no lo ha cumplido y que están cansados de firmar papelitos que después, lamentablemente, los empleadores no respetan. Bueno, seguramente ahí está el sindicato que ha firmado el acuerdo. Yo creo que es la organización sindical quien tiene, a partir de la suscripción de un acuerdo de naturaleza colectiva con los sectores empleadores, quien deben llevar adelante las medidas para establecer el cumplimiento, sin perjuicio de que cada trabajador a título individual podrá tener las acciones que crea convenientes. ¿Pero qué hace el Ministerio en esos casos, teniendo en cuenta que el acuerdo se firmó en el Ministerio de Trabajo? Por eso, le reitero, si hay un acuerdo firmado y la organización sindical entiende que es necesario pasar al plano de la ejecución, nosotros vamos a intervenir, intimar el pago. No conozco el hecho, tendré que hablar con la gente de la delegación, y aplicaremos las sanciones o las multas y los trabajadores tendrán las acciones que podrán hacer de manera independiente. A ver, el Ministerio de Trabajo puede actuar de oficio, pero cuando hay acuerdo de las partes, son las partes del acuerdo quienes deben llevar adelante las acciones para su cumplimiento de manera primaria. ¿En esta crisis se reduce el margen de acción del Ministerio? No, para nada, hemos trabajado mucho virtualmente. Yo le diría que casi el doble. Digo porque Hemos tomado... la empresa no puede pagar y el Ministerio, en una acción razonable, no le cobra la multa. ¿Qué hace el trabajador? ¿Cómo accede a hacer cumplir su convenio? Pero lo hemos hecho, yo creo que usted tiene, ahí me parece, el cumplimiento del pago de salario no tiene que ver con la multa, tiene que ver con el cumplimiento de una obligación legal que está prevista por la ley. Usted puede cobrar la multa y el empleador puede no tener la plata para pagar el salario porque está fundido. Por eso usted no me interpretó recién y yo le dije, entre la poca plata que pueda tener la empresa, ante la pregunta si nosotros cobramos la multa en situaciones de crisis, entre que la cobre el Estado a través del proceso sancionatorio o vaya a pagar el salario del trabajador, nosotros elegimos esa situación. Pero los salarios se han pagado, por eso insistí que los acuerdos de la CGT han sido cumplidos, se homologaron casi 3.000 acuerdos en Córdoba durante el 2020, todos acuerdos firmados por los sindicatos. Las empresas que trabajaron porque estuvieron excluidas del decreto 260 del ASPO pagaron los salarios íntegramente, no hemos tenido problemas. La alimentación, los sectores del transporte, todos aquellos que fueron declarados esenciales y aquellos que quedaron cerrados, en la medida que fueron recuperando su actividad productiva, se fueron normalizando. Hoy casi todas las actividades están trabajando, algunas con dificultades, el sector turístico, el sector hotelero, el sector de los espectáculos,
La industria está trabajando con algunas dificultades propias de la recesión, pero en general todo tiende a mostrar que el proceso económico se va recuperando lentamente y en ese marco iremos recuperando. ¿Han sido los sectores más castigados por allí que han detectado en el Ministerio? Bueno, en general los sectores independientes, los cuentapropistas, los trabajadores autónomos, el sector hotelero, parte de la industria en algún momento, aunque la industria después fue recuperando su actividad económica. Digo, la pandemia pegó duro, pegó en diversos sectores, fue un año atípico, fue un año raro, no estábamos preparados creo que el mundo no estaba preparado para esto. Hay que hacer conciliar inteligentemente la idea de salud y proceso económico. Me parece que estamos en una etapa compleja, estamos en la segunda ola, ustedes lo cronican todos los días, sabemos que nuestras ciudades, nuestros pueblos están complicados, las autoridades sanitarias, las autoridades políticas y toda la dirigencia está analizando esto, por lo tanto me parece que hay que ser cuidadoso, hay que ser cauteloso, hay que abordar el contexto, pero también pensar por dónde vamos a salir en el nuevo orden, en el nuevo mundo, en el nuevo paradigma que nos va a dejar esta crisis. ¿Podrá haber restricciones de actividades y su efecto negativo en las empresas ante esta pandemia, esta segunda ola, como usted decía? No corresponde que yo le diga eso porque son medidas que se toman en otro ámbito. Si esas medidas se tomaran, bueno, tendremos nosotros como autoridad de aplicación también ver de qué manera las ordenamos en la aplicación de los protocolos, en el control de los cierres, en el control de la gente que forzosamente debe trabajar porque realiza tareas esenciales. Esto fue lo que hicimos durante todo el año 2020 y pusimos mucha energía para sostener primero aquellos sectores que debían funcionar para que siguiera funcionando la sociedad y después para que aquellos que volvían a la actividad lo fueran recuperando un nivel de actividad más o menos ordenado e inteligente, siempre cuidando el retorno al proceso productivo, pero cuidando la salud de la gente que trabaja. La idea es no parar la actividad. Bien, la palabra del ministro Sereno en estos instantes en el Centro Cívico de nuestra ciudad, con diferentes temas, la realización de una reunión con integrantes del mismo Ministerio de Trabajo de la Delegación Río Cuarto, veíamos a la doctora Marcela Santini, como así también la puesta en vigor de lo que ha sido la ley del teletrabajo el pasado jueves 1 de abril, que en esta semana ya hay una suerte de asesoría en cuanto a implementación de parte no solamente del Ministerio de Trabajo provincial, sino en la mayoría de los ministerios provinciales para saber cómo es su cumplimiento, para saber cómo es su regulación. En este momento lo están esperando autoridades ya del Colegio de Abogados, claro. Viene demorada la agenda, está el doctor César Avendaño a nuestras espaldas dialogando precisamente con Marcela Santini porque van a rubricar un convenio con el Colegio de Abogados. Lo molestamos un segundito, doctor Avendaño. Bueno, van a estar rubricando un acuerdo aquí con el doctor Sereno. Sí, vamos a suscribir un acuerdo ahora con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Bueno, a los fines de vincular las instituciones, de colaboración mutua y de crear una mesa de enlace en donde mensualmente nos reunamos y podamos intercambiar ideas, proponer algunas inquietudes, algunos proyectos que de hecho tenemos en carpeta y bueno, pensamos materializar próximamente. Bueno, puesta en vigor también de uno de los ejes que la pandemia ha adelantado y que ha venido para quedarse como el teletrabajo. Sí, por supuesto. El teletrabajo y los medios tecnológicos afortunadamente avanzados con los que contamos permiten que podamos seguir desarrollando nuestra actividad y muchas de las actividades necesarias para el desenvolvimiento de la sociedad, así que bueno, también aunar criterios y establecer algunos parámetros para continuar con el trabajo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Bueno, brevemente lo molestamos en el preciso ingreso al doctor César Avendaño, ya con Marcela Santini. En minutos nomás sigue la actividad aquí con Omar Sereno en esta visita, en esta puesta en vigor que ha hecho el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba aquí en el Centro Cívico de nuestra ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, Marce. Hasta mañana. Abrazo grande, hasta mañana.